Venimos jugando con las publicidades de T y como sabemos todos, hay momentos en que nos podemos tomar un espacio para incorporar temas con los que no se juega. Exactamente, cuando nos movemos de los atriles es porque este es el espacio y queremos compartir esta otra publicidad también con ustedes. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Trabajar con responsabilidad, incansablemente, aceleradamente, porque el país no se puede parar. Todo lo contrario. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. No quisiera saber qué pasa por adentro tuyo, cómo te va, Edgardo Esteban, bienvenido al programa. Muchas gracias. Muy bueno tenerte. Digo, cuando ves, porque sos excombatiente, sos periodista, sos director del Museo de Malvinas también. ¿Qué pasa por vos cuando ves esto? Hace pocos días veía un documental que se llama 1982, que habla sobre la campaña mediática y particularmente todo lo que fue Argentina Televisora a color y 60 minutos. Y cuando hay una situación de guerra en cualquier país del mundo, la primera gran derrotada es la verdad, porque para no desanimar a la tropa, para generar ese furor patriótico que se buscaba con esta campaña publicitaria, con lo que significó no solamente ATC, sino la cadena Celeste y Blanca, que estaban todas las radios del país, que tenían su propio noticiero, y Radio Liberty, que tenía la voz de Enrique Alejandro Mancini, que era también para distraer y para desalentar a las tropas británicas. Fue parte de una campaña que después, con ese fervor y ese entusiasmo, cuando el 14 de junio se anunciaba la derrota, generó toda una frustración, como si hubiese sido la derrota de un mundial de fútbol, y uno tiene expectativa de ganar y nadie más quiso hablar. Y fue esa sociedad que aclamó a Galtieri el 2 de abril, que celebró esta pertenencia, esta identidad, este amor que tenemos por la causa y por las Islas Malvinas, la que generó ese enojo, que quisieron prender fuego a la Casa de Gobierno, que echaron al gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri, que llevó a la transición de la democracia. Fue el camino que aceleró los tiempos de la dictadura cívico-militar hacia un final y una nueva instancia y un nuevo camino. Pero realmente la campaña era muy dura, muy intensa y muy patriótica en lo que significaba ese fervor, pero que a la vez no relataba quizás lo que estaba pasando en las islas, ¿no? Tu presencia genera un respeto inmediato por vos y por todo lo que vos representás, porque además tenés una doble mirada muy única, que es la de haber participado como combatiente y al mismo tiempo la de haber desarrollado una profesión que te permitió procesar, escribir, investigar y hasta hacer una película, que supongo que ha sido hasta curativa, es decir, una novela exitosísima, que es Iluminados por el Fuego, y una película originada de esa novela, ¿no? Yo creo que fue lo que dice en la psicología, la resiliencia, cómo a través del arte uno puede curar heridas y puede ayudar a curar heridas. No fue quizás, para mí fue una película maravillosa, que abrió un debate necesario, porque algunos hablan de victimizar, pero yo lo que quise y lo que trabajamos con un grupo de compañeros míos que estuvimos allá fue humanizar la guerra, ver la parte humana, no solamente la gesta, los actos de heroísmo, nuestros soldados que están caídos allá y que uno hoy recuerda con mucho respeto y que debemos no olvidar. Y el año que viene van a ser los 40 años y va a ser un año muy importante para la Argentina y para el exterior, para remarcar esta causa que tanto nos pertenece y que es transversal, ¿no? De la izquierda a los sectores de la extrema derecha hay una pertenencia, una identidad y todos coincidimos que las Malvinas son argentinas, pero poder trabajar desde esa mirada humana, la posguerra fue tan dura como la guerra. Yo siempre digo que cuando llegué a mi casa lo único que me recibió fue un perro ladrando, una luz blanca de mi mamá. Nadie quería hablar de la guerra y de la derrota y del final de la guerra. Y los soldados, que éramos jóvenes de 18, 19 años, teníamos esa mochila, es decir, conocer la muerte a esa edad. ¿Cómo fue tu caso? Yo me podría haber salvado del servicio militar. Sí. Pero rebeldía de pobre, soy de la zona oeste, soy de Aedo, yo no me llevaba muy bien con el marido de mi mamá, me quise escapar, fui a hacer la revisación médica cuando podía no hacer el servicio por haber nacido el 20 de junio, pies planos, una pequeña obstrucción. Somos del mismo día, 20 de junio. Y además día de la bandera, claro. Y me entusiasmó el paracaidismo. Y me fui a hacer paracaidismo, salté 10 veces en Córdoba, y cuando ya me estaba yendo de baja, apareció mi mamá fue la que me avisó que yo ya estaba en Buenos Aires para ir a buscar mi documento
a Córdoba, la que se había recuperado nuestras Islas Malvinas, y cuando volví yo sabía hacer logaritmos, manejaba la tabla de Hubble, que nadie sabe qué era la tabla de Hubble, pero yo manejaba las cartas topográficas, los mapas, las arribas, las derivas, todo lo que tenga que ver con la mesura, que le dábamos a los obuses de la unidad que yo estaba. Y me pareció que era una gran aventura ir a Malvinas, y quise ir. Me parecía que había que ir. Y ¿Vos fue muy rápido. pensabas que iba a ser una guerra? No. Y pensaba que iba a las Islas Malvinas que tanto nos hablaban, allá en el sur, ¿viste? Uno que no viajaba mucho. Una imagen casi idealizada. Pero Idealizada. ¿Y con qué te encontraste en cuanto llegaste? Cuando llegué yo sentí un lugar mágico. Llegamos el 25 de abril y pisar las islas, hacía frío, llovinaba, pero estábamos en las Islas Malvinas. Todo cambió el 1 de mayo cuando vimos los aviones, los Sea Harry, que pasaron cerca de donde estábamos, al este de la ciudad, y ahí cambió la historia, ahí cambió la postal, porque uno no tiene dimensión de lo que es una guerra. Después uno se va acostumbrando a las bombas, a las bombas que lanzaban los barcos, a los aviones que pasaban, a ese hostigamiento constante a la noche para que no durmiéramos, para cansarnos, el frío, las situaciones complejas que generaban un clima tan agreste y tan cercano al invierno como fue ese 82, que fue muy frío y fue muy intenso, y que fue también como parte de esos factores que tuvimos. Pero bueno, uno quería estar, era protagonista de esa historia, con sus contradicciones, con sus dudas, con los afectos que uno piensa todo el tiempo, porque yo sabía que estaba vivo y pensaba en mi mamá. Siempre digo que cuando uno lee los diarios se dice 649 muertos o 44 submarinistas muertos, es la tapa de un diario y es un número. Cuando decimos 200 muertos por COVID, pero cada uno de esos muertos tiene un nombre, un apellido, tiene una mamá, un papá, una novia, una familia, y para esa familia, para esa mamá, es la tapa de todos los días, y esas mamás, esos padres que estaban esperando a sus hijos, no tenían información si estábamos vivos ¿Y o ustedes muertos. tenían información allí? Claro, ¿cómo te enterabas lo que estaba pasando? Era muy complejo, porque cuando escuchamos a veces las cadenas desinformaban, y las radios uruguayas particularmente escuchábamos cuando teníamos las radios portátiles, porque en el momento no había esta tecnología que tenemos ahora, y escuchábamos Radio Carve particularmente. Tenía más exactitud en la información, en lo que eran las batallas. A veces no había claridad en la información. Claro. Y uno estaba Pero habido como y vos llegaba decís, la los diarios. información es casi un elemento estratégico, es decir, usado para informar a la gente, pero al mismo tiempo para informar. Yo creo que en una guerra, en cualquier país, cuando pasa un atentado, cuando fue las Torres Gemelas, hay todo un sistema que empieza a funcionar. en función del Estado. Y acá había un Estado que daba una información y que generaba una información que era una propaganda, que era una necesidad de distraer a la tropa y de distraer también y de generar ese fervor que se vivió, que no era acorde a lo que estaba pasando. Por eso la expectativa del triunfo, estamos ganando, y de repente, ¿qué pasa? Están desembarcando, están avanzando, están llegando a Puerto Argentino, y la realidad fue otra. ¿Cómo ¿no? volviste acá? Vos volviste como prisionero de guerra. Yo volví es decir como prisionero de guerra. es decir que te tomaron prisionero en un momento. Nosotros nos replegamos al amanecer del 14 de junio, estábamos al oeste de la ciudad, nos fuimos a la zona donde estaba la iglesia católica, de ahí a la zona del cementerio. Ahí nos avisaron que al mediodía iba a pasar un helicóptero con la bandera blanca, anunciando el final del conflicto bélico. Ahí nos fuimos a los depósitos de YPF, ¿no? Porque es contradictorio. Nosotros llegamos a las islas, a un aeropuerto que fue construido por la Fuerza Aérea. Claro. El correo era el correo argentino, el gas era el gas del Estado, y yo fui prisionero en un depósito de YPF, donde había mucha comida que nos sorprendió. Comíamos y defecábamos al mismo tiempo. Había una cosa de ansiedad y de guardar. Y al amanecer del día 15 entregamos el armamento. Y de ahí nos fuimos a los campos de prisioneros, a la zona del aeropuerto, y a la misma madrugada del 16 nos hicieron volver. Había un barco blanco muy grande, todos pensábamos que era el Queen Elizabeth, porque el Canberra estaba hundido, supuestamente, los medios decían que estaba hundido. Y ahí entregamos todo el armamento que nos quedaba, los alimentos, y cruzamos en unas lanchas hasta el otro lado de la bahía a subir el Canberra. Y para mí fue una gran decepción, porque para mí era un barco fantasma. Ahí entregamos los cordones, los cinturones, ahí te revisaba la Cruz Roja, y yo después recupero un reloj, que es uno de los elementos que hay en la película y que yo había conseguido en una casa cuando estuve. Y después me sacan me dejan las cartas, porque tengo todavía la carta que les envié a mi madre, una que le mandé el 23 de abril antes de ir a las islas, que se la tiré a un señor antes de llegar al aeropuerto de Paja Blanca,
y que el señor que iba en la bicicleta se la mandó a mi mamá y todavía la tengo, esa carta. Y después tenía un telegrama, me acuerdo de la novia, que de aquellos días, que decía, estoy con vos, te extraño, no aflojes, y esas cartas se leían una y otra vez porque era la forma del vínculo de los afectos. Y eso fue lo único que me dejaron en el Canberra. ¿Qué Y pasó hasta- con vos tenés un tema ahora legal que Sí, estás peleando por esta algo, semana con- empezamos la denuncia penal ¿Por qué? A ver. por cuestiones humanitarias, porque un soldado de apellido Sinclair que estaba en el Canberra vendió primero a 750 libras Sí. a una casa que se llama Highway, que después la remató a un ¿Qué señor- vendió? Mi cédula militar, la cédula que a mí me daba el ejército o las Fuerzas Armadas para yo poder circular, poder rendir las materias en el colegio, poder entrar a un lugar, y que era mi elemento. Ah. Y se vendió después a 1.750 libras, la compró un señor supuestamente con un nombre fantasía que se llama Harry Pitt, y dice que no me la quiere devolver porque en el Museo Malvinas hay elementos soldados británicos vivos, cosa que es falso. Sí. Y entonces O sea, vos además tuvimos- sos director del museo, Sí. así que hoy tenés la tarea, es decir, no solo hiciste la tarea de escribir una novela, hacer una película, sino que además hoy podés educar o transmitir sobre eso. Pero desde ese lugar, ¿qué dirías que queda como enseñanza para el futuro? Porque todas las guerras son horrorosas. Nosotros estamos trabajando en un museo que cuenta los 500 años de la historia de Malvinas, desde que se avistó por primera vez, en todo lo que tenga que ver con la fauna, la flora, el colonialismo, las historias, los actos, las proezas como el avión de Miguel Fichera en el 64, o el secuestro de Dardo Cabo de un avión con un grupo de militantes que van con Héctor Ricardo García a las Sí. Islas Malvinas. Es decir, está toda esa historia. Y nosotros tenemos que trabajar para reconstruir esos 500 años de historia, lo que significó el conflicto bélico, lo que significan nuestros héroes y caídos en Malvinas, que tenemos que recordar, pero también cómo motivamos y cómo transmitimos este afecto y este sentimiento. Malvinas, como te decía antes, es transversal. No hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no tenga un monumento, Sí. una plaza, un monolito, un homenaje a los caídos o a lo que significa Malvinas. Pero también hay una base militar en nuestras islas que es la más grande del hemisferio sur, que controla los pasajes Atlántico y Pacífico. Bien, estamos viendo lo que está pasando en el canal de Suez. ¿Qué pasa si hay algo en el canal de Panamá o hay un terremoto o lo que pueda pasar? Es estratégico. Ellos tienen un control de nuestra plataforma. El Reino Unido de superficie tiene 2.200.000 kilómetros cuadrados. Ellos dicen que el territorio en torno a las Islas Malvinas es de 2.400.000 kilómetros Claro. cuadrados, es decir, 10 veces más, 220.000 kilómetros cuadrados tiene el Reino Unido. 10 veces más ellos tienen como territorio en nuestro mar, el mar austral. Y tienen un objetivo que es el más importante para el Reino Unido, que es la Antártida. No es casual que en diciembre se empezó a cotizar el agua en Wall Street. Y ahí está la mayor reserva de agua potable del planeta. Del otro lado del continente blanco está Australia y Nueva Zelanda, que también pertenecen a la corona británica como parte de su comunidad. Entonces ellos están pensando en esa agua, en esos alimentos que hay debajo del hielo, en los hidrocarburos, y de esa perspectiva me parece que tenemos que entender que hay un sentimiento, pero también hay una cuestión política económica. Te digo un dato que no es menor, 147.000 millones de dólares se recaudaron desde el 83 al 2015. De pesca del calamar. ¿Ustedes vieron ese video que están, Sí, sí, que sí, es una sí. ciudad? Sí. Bueno, eso le genera regalías pesqueras a los habitantes de las islas y es hoy uno de los 2 lugares más importantes de ingresos per cápita del Edgardo, planeta. qué bueno que hayas venido al programa en este día tan especial. Perdón, porque- no, pero viste, no, yo es me tan pregunto si no. podremos llegar a resolver No, en paz. porque le- Pero todo tenemos esto. que trabajar digo, para cómo motivar esto a las claro, generaciones venideras, a claro, nuestros hijos, ahí. en paz, y que reclamarle al Reino Unido que se siente a dialogar con Argentina. Tenemos que buscar ese objetivo de que esa colonia británica vuelva a flamear nuestra bandera celeste y blanca, y hoy es un día que tenemos que trabajar por esos recuerdos, por nuestros héroes, por nuestros caídos, pero también mirando al futuro y también transmitiendo este amor y esta motivación a las nuevas generaciones que tienen otras tecnologías. Que La tienen otras transmitiste de una manera fenomenal. Muchas gracias, Gracias, por estar Edgardo. con Gracias a nosotros. ustedes. Gracias. Gracias. Este programa, por supuesto, el aplauso, claro que sí. Gracias, Edgardo. Gracias, gracias. Este